¿Qué tal? Te doy la bienvenida a Pixel and Paper, yo soy Fer Caballero. Vamos a continuar con esta serie de videos donde estamos analizando estas navecitas de Star Wars Micro Galaxy Squadron. En este caso me encontré esta de la serie 6. Nosotros estábamos viendo ya hasta la serie 8. Pero bueno, en este caso vamos a ver que este nuevamente es un relanzamiento que ya la habíamos visto en la serie 1. En este caso es la que denominada serie Armada. Simplemente es lo mismo, nada más con un repintado. Ahorita vamos a ver la diferencia con la original que salió en la serie 1. La diferencia es que, bueno, en este caso esta no fue una normal, sino que esta es la Chase. Como sabemos, la Chase es la que son una de 5000 piezas. Aquí está la etiqueta. Ahora ya viene explicándote de dónde salió, en qué película o en qué serie salió. Este es Star Wars, episodio 4, Una Nueva Esperanza, Luke Skywalker, X-Wing. Vamos a ver la parte de atrás. Aquí tenemos el holograma, tenemos aquí... Bueno, ahorita no, el código de barras pues desgraciadamente tapa aquí ahorita vamos a ver lo del R2. Tenemos aquí estas naves de la serie 6 que ya lo vimos el Phantom 1. Por cierto, ya me llegó el Phantom 2, así que no te pierdas el próximo video donde lo vamos a analizar. Tenemos la de Bo-Katan, nuevamente repintada. Esta de un Mandaloriano y la de Hera, que por cierto la estoy regalando en el video que te dejo aquí para que lo cheques y puedas ganártela en este sorteo. Bueno, pues vamos a abrirla, vamos a checar aquí con mucho cuidado. Por cierto que este video quiero dedicárselo y agradecerle principalmente a mi querido Mauricio Romero, quien nos hizo favor de prestarnos esta nave. Y otro agradecimiento muy especial a Carlos Quintero, quien fue quien nos cedió esta nave también para poder hacer el review. Muchas gracias, Masters. Sin ustedes no sería posible hacer este video. Gracias de verdad. Bueno, pues vamos a ver el arte que siempre nos traen bien bonito. Aquí tenemos estas X-Wing, esta batalla espacial. Está bien bonito. Aquí nos trae otro pedacito. Aquí ya se ve la... De hecho es así, la parte de abajo de un Star Destroyer. Está muy padre. Ya ven que parece como si fuera un diorama todo esto. Aquí tenemos a nuestro Luke. Qué bárbaro, está súper detallado. A R2, la parte de atrás, donde está... En el original no traía este blueprint. Ahorita los vamos a ver en comparativa. Vaya que estuvo complicado sacarla. Bueno, vamos a ver aquí. Es un repintado súper diferente. De hecho el plástico hasta da una impresión de ser diferente. Digo, yo estoy acostumbrado a verlos con este gouache. Aquí por ejemplo vamos a ver la comparativa con el original de la serie 1. Vemos como por ejemplo de donde dispara los blasters. Los láseres, bueno, pues están en negro, esto está en blanco. Eso sí, los patrones de los colores son muy similares. En lugar de tener una línea continua, o bueno, más bien en lugar de tener una línea sesgada o cortada, la tiene continua. Lo amarillo, bueno, aquí vemos cómo está, muy diferente. La cabina es totalmente translúcida, totalmente blanca, no tiene ningún detalle aquí en gris. Aquí por ejemplo en la anterior tenía este quemacocos, aquí no. Los detalles del motor. Aquí sí están encendidas las turbinas. Si no estás muy familiarizado, te comento que puedes abrir la nave de esta manera. De esta forma ya la tienes en modo de ataque. Tenemos aquí los trenes de aterrizaje. Tenemos este botón, es el botón eyector para el astromecánico. Aquí tenemos la cabina que está muy bien detallada. Aquí la tenemos en modo de ataque. Entonces aquí por ejemplo tenemos a nuestra unidad R2, tenemos el botoncito de eyección, lo presionamos y lo podemos sacar ya de esta manera fácilmente. A ver, aquí tenemos a nuestros personajes. Este es el de la serie 1 y el nuevo de la serie 6. No, bueno, o sea, es el día y la noche.
Aquí podemos ver qué bárbaro la calidad de detalle que tiene el piloto. Cómo logran que de ese puntito rojo se logre ver el signo rebelde. Qué bárbaro, está increíble. Ahora vamos a ver a nuestro Artu. Este que tenemos aquí es el de la serie 1. Vemos cómo tiene este puntote aquí bien feo. Y aquí tenemos este ya con los detallitos aquí de la parte frontal o superior. El color es muy diferente, eso sí, no es un color que coincida con el Artu original, pero bueno, a mí no me molesta. Está bien que hayan hecho para mí ese pequeño detalle. Vamos a hacer la medición de la nave para ver cuánto viene siendo. La verdad ya no recuerdo los centímetros. Tenemos que de largo son 14 centímetros y de ancho son 12 centímetros. Luke es de 2 centímetros y medio, mientras que Artu es de 1,5. Bueno, vamos a poner aquí estas fotografías donde podemos ver a detalle las diferencias. Yo no sé ustedes qué opinen, lo veo muy diferente. Digo, es como si fuera una nave totalmente diferente. No sé, creo que me recuerda un poquito a la versión original de los 80s que salió, de la versión vintage, pero no sé, ¿tú qué opinas de ella? ¿Te gusta esta nave? A mí sí me gusta, la verdad es que sí. Digo, es que la veo totalmente diferente. Algo que me parece muy curioso son, por ejemplo, estos puntitos azules. No sé, como que me sacan un poquito de onda, pero no me molestan. Simplemente me parece muy curioso repintado, esta decisión. Y como siempre, agradeciendo tu visita a este canal. Gracias, me despido y nos vemos en un próximo video. Si el contenido del video te gustó, te invito a suscribirte y dejar un poderoso like. Eso me ayuda a seguir creando contenido. Gracias y hasta el próximo video. All right, people, here we go.